Estamos aquí con Óscar Horta en la Universidad de Santiago, Facultad de Filosofía. La primera pregunta que quisiera hacerte, Óscar, es sobre tu biografía. ¿Cómo empezaste a estudiar filosofía? ¿Cómo ha sido tu carrera tanto política, de militancia moral, vinculada con el antiespecismo y tu trabajo como docente, como investigador, en fin, como profesor de filosofía y como filósofo en práctica? Bueno, pues hola, antes de nada, a la gente que esté viendo y a ti también, aunque bueno, a ti ya te llevo viendo un tiempo, pero como la gente que lo ve no sabe eso, pues hola a todo el mundo y a ti también. Y bueno, también un poco vaya pregunta que me acabas de hacer, porque me has preguntado por toda mi vida últimamente, ¿no? Bueno, yo empecé a estudiar filosofía porque empecé a conocer un poco la literatura acerca de la defensa de los animales, básicamente. Yo, pues, un poco antes de entrar en filosofía, pues, me había hecho vegano, había empezado a conocer algo sobre pues, el antiespecismo y demás, pero había muy poco, no había prácticamente literatura, no había prácticamente nada. Y llegó a mis manos el libro de Singer, y aunque el libro Liberación Animal. Y aunque ya en su momento pues había cosas que igual no estaba de acuerdo con ellas y a día de hoy pues continúo sin estar de acuerdo con algunas o con varias de las cosas que dice Singer, pues me impactó el asunto de decidir, oye, pues igual argumentando a favor de los animales pues se puede hacer un mundo mejor. Y entonces fue leer el libro de Singer lo que hizo que me matriculase en filosofía para ver si algún día pues yo también podía hacer algo parecido. Y bueno, pues desde entonces lo que he intentado hacer ha sido pues investigando en filosofía, siempre con este enfoque de intentar que el trabajo pues que hiciese pues sirviese para algo, para marcar una diferencia. Pues he estado intentando combinar eso también pues con el activismo en la defensa de los animales en toda una serie de ámbitos, en distintas actividades y demás. Entonces, bueno, pues sí, diría que me defino igual primariamente como alguien que lo que intenta es un poco mejorar el mundo y que pues para mejorar el mundo pues digamos pues vamos a estudiar filosofía moral porque parece que tiene sentido, ¿no? La filosofía moral a fin de cuentas va de lo que tenemos que hacer. Esto no es bastante común porque mucha gente que estudia filosofía en general obviamente, pero también filosofía moral pues lo hace porque tiene un interés en los problemas de la filosofía moral, no porque tenga un interés en las consecuencias que tiene estudiar filosofía moral. Pero bueno, hay una minoría de personas que no es así, que se toman la filosofía moral en serio, o sea, se toman en serio que el punto de estudiar acerca de cómo podemos reflexionar sobre cómo actuar, pues es llegar a conclusiones relativas a cómo actuar, ¿no? Y pues dentro de esa minoría, pues no sé, me gustaría pensar que está ahí un poco mi papel también. Pues precisamente hablando de filosofía moral, yo creo que uno de los debates más candentes seguramente de los últimos 40 años es el debate sobre el igualitarismo, prioritarismo, suficientismo y una serie de posiciones que también se han articulado sobre cuáles son los parámetros o los criterios de la justicia distributiva, bueno, dentro de la propia especie humana y entre otras especies. De hecho, yo te conocí persona en una intervención que hiciste con motivo de la publicación del libro de Temkin sobre el igualitarismo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Así que quisiera que expusieras, me parece interesante que expusieras tu posición sobre estos debates, sobre el debate sobre el igualitarismo, el prioritarismo y sobre todo cuál es la respuesta que tú ofreces a la objeción clásica contra el igualitarismo, que es la leveling down objection, ¿no? La objeción del igualitarismo a baja, y en qué medida el igualitarismo, digamos que va en contra o contradice uno de los principios básicos de la ética utilitarista del siglo XIX, que era el concepto de valor de vida con maximización de utilidad, ¿no? Sí, me gustaría que expusieras un poco esas posiciones porque yo creo que son bastante innovadoras dentro del panorama filosófico actual. Bueno, pues el utilitarismo y también algunas versiones de otras posiciones, como puede ser el perfeccionismo, pues lo que defienden es maximizar el valor agregado en conjunto, ¿no?, de los distintos individuos. Entonces, si un individuo Ana, por ejemplo, tiene su bienestar, el valor de su vida, el valor de aquello que es positivo o negativo para ello, es, digamos, de menos 30. Y otra Bea, es de más 40. Y otra Celia, es de más 100. Lo que hacemos es sumamos, y el resultado total es, digamos, el punto de referencia que tenemos. Si lo comparamos con otro escenario, lo que hacemos es ver cuál es esa suma total en ese escenario, y de ahí nos quedamos con la opción mejor, ¿no?
Entonces, frente a esto, pues, bueno, a lo largo de la historia se han formulado distintas posiciones, algunas deontológicas, pero ya cara al final del siglo XX han cobrado fuerza otras posiciones que pueden ser mantenidas tanto desde perspectivas no consecuencialistas como desde perspectivas también consecuencialistas, ¿no? Como puede ser pues la del igualitarismo, la del prioritarismo, la del suficientismo y otras. Fundamentalmente podemos considerar que estas dos posiciones se enmarcan dentro de dos paradigmas generales con respecto a cómo debe ser la distribución, ¿no? Uno de ellos sería un paradigma maximizador, ¿no? Dentro del cual estaría este que hemos dicho, del característico del utilitarismo o del utilitarismo estándar, pero también estarían otros. Por ejemplo, un principio de maximas, ¿no? Que lo que haría sería intentar maximizar la mejor posición posible. Un principio que, por ejemplo, podríamos sostener desde posiciones elitistas, pues también sería maximizador. Un principio maximizador de la media también sería maximizador, ¿no? Frente a este paradigma, pues tendríamos otro que se tendería a centrar en la situación de quienes están peor, ¿no? No son los únicos, tenemos otros paradigmas. Por ejemplo, si consideramos la posición desde el punto de vista de lo que entendemos que debemos a cada cual por la clase de individuo que cada uno es o cada una es, o por aquello que cada uno o una ha hecho, ¿no? Por ejemplo, si consideramos posiciones relativas a considerar que alguien debe recibir más o menos en función de, por ejemplo, su situación social, ¿no? O en función del mérito o de la culpabilidad de lo que haya hecho, pues estaríamos frente a un paradigma de carácter distinto, ¿no? Pero bueno, para centrarnos en estos dos que hemos contrastado, ¿no? El maximizador y el que se centra en la posición de quienes están peor. Dentro de este último tendríamos distintas posiciones. Entonces, la primera en la que podemos pensar es la igualitarista. La igualitarista lo que dice es, bueno, desde un punto de vista axiológico, valorativo, diríamos que una situación empeora cuando aumenta la desigualdad y mejora cuando se reduce la desigualdad. Esto no quiere decir que el único valor, que la única manera en la cual empeora o mejora es esta, ¿no? Porque podemos considerar una situación igualitaria en la que todo el mundo está en un infierno y una situación más desigual en la que todo el mundo está en situaciones paradisíacas, solo que un paraíso un poco mejor que otro. Y consideraríamos que esta situación sería mejor porque entendemos que hay otras cosas que se adicionan al valor o desvalor de la desigualdad, ¿no? Y en el plano normativo exactamente igual. Diríamos que, bueno, una situación nos da, dados dos situaciones, mejor, es más fácil presentarlo así, para que la definición no sea muy engorrosa. Dadas dos situaciones, una con más desigualdad que la otra, tenemos una razón pro tanto para preferir, para promover más bien la situación con menos desigualdad, aunque pueda haber otras razones pro tanto en un sentido contrario, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice frente a esto el prioritarismo? El prioritarismo ve un problema que achaca al igualitarismo, que es el siguiente. Dice, bueno, de acuerdo que cuando somos igualitaristas no consideramos que la igualdad es el único valor, consideramos que hay otros valores además de la igualdad, o que la igualdad no es lo único que nos da razones para actuar, que hay otras cosas que también nos dan razones para actuar. Pero aún así, el hecho de que la igualdad como tal nos dé razones para actuar en sí misma ya es problemático. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, imaginemos dos escenarios. En el primer escenario tenemos a todos los individuos, a la mitad de los individuos con un bienestar de, digamos, por ejemplo, 200, y a la otra mitad de los individuos con un bienestar de 100. Y en el segundo escenario pasan a estar todos los individuos con ese bienestar de 100. Esto es, quienes estaban con un bienestar de 100 siguen con 100, quienes estaban con 200 pasan a estar con 100. Según el igualitarismo, habría un motivo por el cual la segunda situación sería mejor, que sería más igualitaria, ¿no? En cambio, el prioritarismo niega que esto pueda ser así. El prioritarismo dirá, no, mira, es que para quienes estaban con 100 la situación es igual, y para quienes estaban con 200 la situación es peor. De manera que para nadie es mejor el segundo escenario, por lo tanto no puede haber ningún aspecto, ninguna faceta en la cual el segundo escenario sea mejor. Quienes defienden el igualitarismo, pues lo que dirán, o lo que diremos, es que el hecho de que no sea mejor para nadie no es una razón para no considerar que hay un cierto aspecto en el cual la segunda situación es mejor. Y el motivo es el siguiente, es que si consideramos el valor total que hay en ambos escenarios, resulta que en el segundo escenario está mejor distribuido.
Es que en el primero no hay 200 unidades, sino que hay un total de 300. En el segundo hay 200 unidades, ¿no? Si en el segundo escenario hubiera la misma cantidad de valor que en el primero y los patrones de distribución fuesen lo mismo, entonces en el primero no tendríamos una situación de 200 y 100, ¿no? Sino que pues tendríamos una situación, pues podría ser, no, pues de 100 y pico unos y menos de 100 otros, ¿no? De manera que ese sería un punto, digamos, ahí de discordia fundamental entre el igualitarismo y el prioritarismo. ¿Qué es lo que defienden a su vez otras posiciones, como por ejemplo la suficientista? Bueno, el suficientismo también se centra en quienes están peor, pero lo que dice es, realmente nos tenemos que preocupar por la distribución hasta el punto en el cual no se llega a un nivel mínimo. Se defendería que hay un cierto nivel crítico por debajo del cual, un nivel crítico de bienestar, de disfrute de valor, por debajo del cual nuestras vidas están en una situación excesivamente mala. Pero una vez subimos por encima de ese nivel, ya el nivel es satisfactorio, de manera que no hay que preocuparse. Un argumento para defender esta posición es que si hay un millonario que disfruta bebiendo botellas de champán de 100 euros y otro millonario que disfruta bebiendo botellas de champán de 1000 euros, no consideramos que sea algo muy negativo esa diferencia, ¿no? Y parece ser, dicen desde posiciones prioritaristas, que alguien que fuese igualitarista vería un problema con eso, ¿no? Bueno, alguien que fuera igualitarista vería un problema en la medida en que diría, bueno, si hay estos millonarios aquí, quizás eso quiere decir que hay otras personas, otros individuos que no son millonarios, por ahí es donde puede radicar el problema. Pero luego, por otra parte, hay motivos para cuestionar al suficientismo. Y de hecho, pues Paula Casal, que creo que Paula Casal, junto con Ferrater Mora, deben ser las únicas dos personas con un DNI español que han publicado en Ethics. Y en un artículo que publicó en Ethics, Paula Casal ha llevado a cabo pues un poco lo que se considera la refutación estándar del suficientismo en la actualidad, ¿no? Entonces lo que plantea es que dice, bueno, parece que es absurdo considerar que es más valioso subir un poquito el valor de quien esté justo por debajo del nivel de la suficiencia, para que pase a estar justo por encima, en comparación con subir, por ejemplo, el nivel de bienestar de alguien que esté justo por encima, a que llegue a estar en un nivel paradisíaco, ¿no? Bueno, entonces, básicamente un poco esta sería la clase de contraste que podríamos hacer entre estas posiciones. Como vemos, todas ellas claramente son alternativas al utilitarismo, pero también son alternativas a toda una serie de posiciones, tanto deontologistas como consecuencialistas, como de otro tipo. Pues aprovechando que en respuesta a esta última pregunta se ha estado hablando de numerales, de cardinales de utilidad, ¿no? Ana tiene 440 de utilidad o de placer o displacer o de bienestar. Quisiera hacerte una pregunta que me han formulado muchos oyentes, iba a decir, al sugerir en las redes sociales, al informar en las redes sociales que iba a entrevistarte, pues mucha gente me ha planteado preguntas, me ha sugerido preguntas que te hiciera, y una de las que se repetía en más ocasiones, que varias personas han formulado y que yo puedo exponer aquí en términos un poco más técnicos y filosóficos, es si es posible hacer comparaciones intersubjetivas de placer y displacer, no solamente con ordinales, o sea, no solamente con indicaciones de más o menos indefinidas o sin dar un numeral, de un número natural, o si se puede hacer una comparación intersubjetiva del placer con cardinal, con ese tipo de tablas y esquemas. Y hasta qué punto la imposibilidad de hacer comparaciones intersubjetivas de placer con cardinales lleva a problemas a la hora de poner en práctica posiciones como las que hemos estado discutiendo en esta última pregunta. Vale, pues yo creo que ahí la cuestión principal es esta última. Porque vamos a suponer que fuera imposible medir los niveles de bienestar y asignar valores concretos, ¿no? en una escala, ¿no? Bueno, no hay ningún problema. El asunto es que en la medida en que podamos, eso nos sirve de algún modo de instrumento para comparar distintos paradigmas y distintas teorías concretas. Entonces, esto nos sirve para ver las diferencias entre esas teorías. Y el hecho es que, incluso aunque en la práctica luego nunca pudiéramos realizar esas estimaciones de valor, esa diferencia entre las teorías permanecería ahí. De manera que aquí tendríamos un instrumento heurístico muy útil
para hacer distinciones que de otro modo no seríamos capaces de hacer. Dicho esto, yo creo que en muchísimos casos es perfectamente posible realizar valoraciones de carácter ordinal. El asunto es que cuando tú quieres hacer comparaciones lo más exactas posibles, lo más precisas posibles, incluso en términos puramente ordinales, ¿no? Pues parece que llegaría un punto en el cual, si tienes un problema serio a la hora de tomar una decisión, realmente al final tu detalle en la comparación te lleva a algo muy, muy cercano a una asignación de valores en términos cardinales, ¿no? Por otra parte, ¿sería posible en algún momento efectivamente llegar a poder medir, bueno, esta persona tiene un estado mental de menos 57 útiles, esta otra persona tiene un estado mental de más 3, ¿no? Yo creo que sí sería posible. Otra cosa es que estemos muy lejos de llegar ahí, y en cualquier caso, cuando lleguemos allí, quizás la situación sea ya muy diferente, y desde luego no seremos nosotros y nosotras, no seremos seres humanos quienes estemos realizando este tipo de cálculos. Pero en cualquier caso, ya digo, creo que esta cuestión, a pesar de que yo creo que sí que podemos hacer estas estimaciones en términos cardinales, creo que es secundaria, ya digo. Lo fundamental es que efectivamente podemos hacer comparaciones de situaciones mejores o peores, y que, bueno, cuando estamos apelando a números, todo el mundo entiende, ¿sabes? Cuando yo te he dicho, no, hay la mitad de los individuos con un bienestar de 200, la mitad de otros individuos con un bienestar de 100, todo el mundo entiende, si quieren entender lo que quiere decir. Y sobre todo el mundo puede entender, una vez que acepta esto, lo que hay verdaderamente interesante, que es ese contraste entre posiciones al que queríamos llegar cuando estábamos planteando la cuestión en esos términos. Quisiera preguntarte por el conflicto filosófico y teórico que hay entre las posiciones antiespecistas y ambientalistas o ecologistas. Bueno, para la opinión pública parece que estas dos posiciones se solapan como una especie de hipismo generalizado, pero no obstante en el ámbito académico ambas están muy diferenciadas prácticamente desde sus comienzos. Así, la mayor parte de los padres intelectuales del ecologismo pues eran cazadores o personas vinculadas con prácticas desde el comienzo muy criticadas por el movimiento antiespecista, y esa divergencia no es una divergencia puramente puntual o en los hechos, sino que es una divergencia casi metodológica y normativa, en el sentido de que el ecologismo o ambientalismo desde un punto de vista metodológico se centra desde un punto de vista holista en conjuntos como son los ecosistemas o las especies, y desde un punto de vista normativo prioriza o maximiza valores agregados pues como la biodiversidad, la simbiosis, mientras que el punto de vista antiespecista asume metodológicamente lo que podemos llamar un atomismo metodológico, esto es, se centra principalmente en individuos sintientes y prioriza valores individuales como el bienestar o la realización de capacidades o los derechos subjetivos, sino asume una posición deontológica. Se podría decir, si me permite esta metáfora o esta analogía con el ámbito político, que los ecologistas son los estatistas de la naturaleza o el trato moral con los animales no humanos, mientras que los antiespecistas serían una suerte como de libertarios o entendiendo los libertarios como personas que maximizan o que buscan la prioridad del individuo frente a la colectividad. No obstante, la pregunta que quisiera hacerte es la siguiente. ¿No habría, a pesar de esta gran divergencia, insisto, metodológica y normativa, una suerte de reconciliación a largo plazo entre los intereses entre ambas perspectivas? Del mismo modo que se podría argumentar que el bienestar del Estado a largo plazo contribuye al bienestar del ciudadano medio, pues eso, también a largo plazo, ¿no se podría argumentar que una cierta insisto, simbiosis o biodiversidad o incluso capacidad reproductiva de la especie a largo plazo beneficia al individuo promedio? Y en qué, bueno, aquí también habría que entrar en muchos detalles, pero supongo que vendrán en tu respuesta. Bueno, varios puntos habría que clarificar aquí, y hay varias cuestiones sobre las que sería interesante comentar. Bueno, en primer lugar, yo no aceptaría el símil que has planteado por distintos motivos. Porque en la asunción de un punto de vista, dijiste estatista, pero claro, es que un punto de vista estatista, eso es algo demasiado amplio. Ahí caben muy diferentes propuestas de signo muy distinto y buscando fines muy diferentes.
de manera que me parece una etiqueta poco válida. Sería una etiqueta que igual podrían utilizar alguien que fuera libertaria para definir a todas las posiciones que no fueran la suya, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que esas posiciones pueden divergir entre ellas más de lo que divergen con la libertaria. Y luego tampoco creo que la asunción de un planteamiento centrado en los intereses de los individuos vaya necesariamente implicado con la asunción de un punto de vista libertario, ni siquiera que haya una mínima relación. Un planteamiento libertario tiene ciertas implicaciones de carácter deontológico, en el sentido de la autopropiedad, la no invasividad y demás, que, por ejemplo, planteamientos consecuencialistas como los que antes mencionábamos, ¿no? El utilitarismo, el prioritarismo, el igualitarismo, dirían, ¿esto de qué? Bueno, tú no quieres esto, pues lo siento, pero te fastidias, porque es que si tú permaneces en la situación en la que están, estos otros individuos van a verse afectados de manera muy significativa. De manera que creo que el símil no funciona. Por otra parte, con respecto a lo que comentaste acerca de la divergencia metodológica, yo creo que sí existe una divergencia metodológica, pero la divergencia metodológica va un poco por otra vía. Creo que a lo que apuntabas más era a diferencias normativas. Es una diferencia normativa que tú consideres que una entidad moral, que las entidades moralmente considerables sean todos, sean conjuntos, y también es una posición normativa que tú consideres que las entidades moralmente considerables son entidades individuales o, en cualquier caso, entidades que pueden tener estados mentales, ¿no? Porque, bueno, podríamos pensar, una inteligencia colectiva, una mente, ¿no? Como en Justicia Auxiliar, ¿no? La novela de Anne Leckie, ¿no? Una inteligencia artificial conectada con diferentes unidades auxiliares, pues también no sería un individuo y sería un ser moralmente considerable, según esta concepción, ¿no? Entonces, un poco para volver al asunto, aquí realmente la diferencia normativa viene dada, en ambos casos además, por diferencias con respecto a lo que se considera que es valioso. Esto es, no son diferencias porque desde un punto de vista igual se siga un planteamiento consecuencialista y desde otro punto de vista se siga un planteamiento igual deontológico, del carácter. No. Digamos, en ambos casos se parte de una determinada concepción del valor. ¿Qué es lo que pasa? En uno de los casos se consideran que las entidades que son receptoras de valor, las entidades para las cuales las cosas pueden ir mejor o peor, pues son entidades del tipo que acabo de decir, entidades individuales o entidades que pueden tener alguna clase de estado mental, alguna clase de conciencia, ¿no? Lo cual no nos compromete necesariamente con una posición experiencialista. Puedes ser preferencialista y defender esta posición, incluso puedes defender una concepción de la lista objetiva y aceptar esta posición igualmente. Pero en el otro caso, en el caso de las posiciones holistas, hay una concepción impersonal del valor. Se considera que una entidad puede ser valiosa incluso aunque no sea un receptor individual de valor. Se considera que los todos pueden tener valor por razones que pueden ser muy diversos. Se puede considerar que igual el hecho de que un conjunto, un sistema sea complejo, le da valor como tal. Se puede considerar también que el valor que tiene depende igual de consideraciones de tipo estético, ¿no? O se puede incluso considerar que el origen o la génesis de esa entidad es lo que le confiere un cierto valor, ¿no? Esto lo defienden toda una serie de posiciones en ética ambiental que no son identificadas propiamente con posiciones de carácter holistas como las ecocentristas o las que defienden el valor de la biodiversidad. No hay un término universalmente aceptado para estas posiciones. A veces podríamos hablar de naturocentrismo, posiciones centradas en lo salvaje. Por ejemplo, estoy pensando en gente como Katz o como Eliot también. Entonces, la diferencia aquí sería propiamente normativa. Hay una diferencia también de método. Sí que la hay, en tanto que relacionado con esto, en uno de los casos se dice, bueno, esto es valioso, por lo tanto, esto es lo que nosotros vamos a considerar, ¿no? Y en el otro caso se dice, bueno, esto es valioso,
Pero no es que sea valioso y entonces pues nosotros lo vamos a considerar de un determinado modo, sino que esto es valioso y llegamos a una concepción de lo valioso que es en base a una relación especial con ello, ¿no? Porque si lo valoramos, por ejemplo, por ser natural, es porque lo valoramos porque no tiene una relación con nuestra acción, de manera que ya estamos un poco metiéndonos por el medio, mientras que en el otro enfoque el papel nuestro como agentes no entra en absoluto, es simplemente una consideración de lo que es bueno o negativo para esas entidades, ¿no? Vale, entonces esa sería la segunda puntualización que quería hacer, más básica, más de carácter un poco, pues eso, normativo, metodológico. Yendo a las cuestiones un poco más prácticas, creo que con respecto a la pregunta que has planteado, yo creo que la respuesta es negativa. Y creo que la respuesta es negativa por razones que no tienen que ver con motivos puramente filosóficos, sino que se ven además expresadas en la práctica, ¿no? Esto es importante porque esta diferencia, ya digo, no es una diferencia meramente teórica, sino que el conflicto entre las posiciones ecologistas y las posiciones centradas en la consideración de las entidades sintientes, pues es un conflicto que hemos visto en la práctica. Y de hecho, lo hemos visto aquí. A lo largo de esta última década ha habido un conflicto muy significativo entre organizaciones ecologistas, digamos las más conocidas, estaban implicadas ahí, desde Greenpeace a también Ecologistas en Acción, incluso también organizaciones de pescadores han entrado en esta cuestión, que estaban a favor de regular el control de las especies foráneas, las especies consideradas invasoras, ¿no? Y a favor de medidas que favoreciesen su exterminio. Mientras que las organizaciones de defensa de los animales reiteradamente se opusieron a esto y hubo movilizaciones a favor y en contra por parte de unos y otros, manifiestos a favor y en contra por parte de unas y otras organizaciones, ¿no? Entonces, esto demuestra que efectivamente todo esto de lo que estamos hablando a nivel teórico tiene un efecto práctico, ¿no? Si nos preocupamos por entidades que, bueno, yo igual consideraría entidades abstractas como ecosistemas o como la biodiversidad, pues realmente vamos a considerar que los individuos que están ahí en esos ecosistemas determinados, pues tienen un valor puramente instrumental. En cambio, si nos consideramos las cosas a la inversa, de nuevo, el valor instrumental lo van a tener esas otras entidades. ¿Qué es lo que sucede? Que si para los animales la vida en la naturaleza fuera un paraíso, pues no habría un conflicto. Porque simplemente lo que tendríamos que hacer es respetar que la naturaleza siga su curso, porque eso va a ser bueno para la conservación de ciertas entidades como ecosistemas, especies y demás, y también va a ser bueno para los intereses de esos individuos concretos. Pero esto, por desgracia, no es así. De manera que tenemos que no solo hay una diferencia entre ecologismo y defensa de los animales porque desde posiciones ecologistas se pueda aceptar ciertas formas de explotación animal en la medida en que no afecten a los ecosistemas, o porque desde posiciones ecologistas se pueda defender, por ejemplo, la matanza de ciertos animales cuando se considera que su número pues, ha excedido el de los niveles más adecuados para mantener un cierto equilibrio medioambiental. Sino que también cuando consideramos qué es lo que podríamos hacer para mejorar la situación de los animales o para ayudar a los animales en situación de necesidad que están en la naturaleza, pues se da un conflicto también ahí entre posiciones ecologistas y defensoras de los individuos sintientes. ¿Por qué? Porque desde el primer punto, desde la primera posición, esto se va a ver como algo totalmente innecesario y potencialmente muy peligroso, porque puede alterar el balance ecosistémico. Mientras que desde las posiciones centradas en los intereses de los animales, esto se va a ver como algo muy positivo y algo que siempre podremos y deberemos hacer, igual que lo haríamos en el caso de otros seres humanos, ¿no? Aquí entonces la crítica que desde posiciones centradas en la defensa de los animales se harían al ecologismo sería crítica en el sentido de decir, bueno, es que sus posiciones son especistas, porque nunca defenderíais lo mismo en el caso de seres humanos. Si hubiera seres humanos en situación de necesidad y pudierais ayudarles, incluso aunque eso supusiera intervenir en el medio natural, como estamos haciendo todo el tiempo, por otra parte construimos hospitales, bibliotecas, escuelas, pues claramente lo haríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo también en el caso de los animales que pertenecen a otras especies? El único criterio parece ser, para mantener aquí una diferencia, es la mera pertenencia a la especie o cualquier otro tipo de posición especista. Y esto, que en sí ya solo con este apunte ya debería ser suficiente para ver esa distinción, se ve todavía más acentuado porque la mayoría de los animales en la naturaleza
pues vive vidas bastante duras, bastante difíciles, que podemos considerar que seguramente impliquen niveles de bienestar negativos. Básicamente el motivo principal por el que esto sucede no es solo ya que muchos animales, incluidos también animales adultos, sufran por enfermedades, por hambre, por condiciones ambientales hostiles, por ejemplo por parasitismo, por lesiones, incluso también sufrimiento psicológico, sobre todo en el caso de animales sociales, por ejemplo, sino que el motivo fundamental es que la estrategia reproductiva predominante en la naturaleza consiste en tener un montón de crías, de las cuales prácticamente ninguna va a sobrevivir. Va a sobrevivir de media una por padre o madre, y las demás pues van a morir a las pocas horas o pocos días de haber nacido, de manera que no van a tener mucho tiempo para disfrutar y sí van a experimentar el sufrimiento de una muerte pues de hambre o comidos vivos, etcétera. Vale, pues la siguiente pregunta, muy vinculada con esta cuestión, es acerca del problema del mal natural, que es un problema clásico. Incluso algunos consideran que Darwin empezó a dudar de su religión precisamente al entender, al estudiar, por ejemplo, el modo de reproducir de ciertas avispas, ¿no?, que ponen sus huevos en arañas de tal forma que la araña sigue paralizada y viva en el momento en que eclosionan y es devorada desde sus propias entrañas por las crías de esa avispa. Este tema es un tema que curiosamente ha surgido, como suele suceder muy a menudo en movimientos, vamos a llamarlo así, progresistas desde el punto de vista moral y ético, a través de una reductio ad absurdum. Del mismo modo que en la Revolución Francesa Bentham se vio enfrentado al presunto reductio ad absurdum de que si uno concedía derechos a los pobres, también tendría que concederlos en algún momento a las mujeres y eventualmente a los animales. Es curioso ver cómo lo que hasta hace un siglo o un par de décadas se consideraba como la reductio ad absurdum del antiespecismo, a saber, si uno se toma en cuenta los derechos y el bienestar de los animales domésticos, también lo tendrá que hacer con los salvajes. Esta posición es una posición que ha ido cobrando mucha fuerza. Tú tienes varios artículos con Daniel Dorado revisando la bibliografía a este respecto. Y en un congreso que estuvimos juntos en Valencia, no sé si fue en 2013 o en 2014, recuerdo que hiciste una exposición muy brillante a mi juicio sobre esta cuestión, en la que defendiste que el mejor de los mundos posibles, también por ponerse un punto de vista ideal para clarificar heurísticamente ciertas posiciones, sería aquel en el que las cadenas tróficas fueran más cortas, para que así, digamos, se minimizara el nivel de displacer en cada uno de las depredaciones, ¿no? Así, el ejemplo que tú pusiste como un mundo relativamente armónico en términos de minimizar el displacer en la cadena trófica era una tierra que estuviera en un estado de glaciación, de tal forma que tan solo hubiera plancton y ballenas. Yo me quedé por lo menos con ese ejemplo bastante marcado. No sé si era un ejemplo que me he inventado yo. La pregunta que te quería hacer muy rápidamente es si verdaderamente tengo un recuerdo fiel de lo que sucedió allí, y cuáles han sido los casos de ayuda de intervención en la naturaleza según criterios antiespecistas y no ecologistas y antropocéntricos que se han ido realizando en los últimos años, y cuáles son las más prometedoras también campañas que se están barajando para el futuro. Bueno, yo creo que no dije exactamente eso, pero bueno. Voy a decirlo de otro modo. Vamos a ver. Bueno, aquí la idea es que más que hablar de situaciones idílicas y idóneas, que yo creo que no existen, y un mundo con solo ballenas y plancton tampoco sería un mundo idóneo, entendiendo que el plancton sería sintiente también, ¿no? Y que las ballenas también tendrían otras causas de sufrimiento seguramente, ¿no? Lo que podemos considerar es que hay, más bien me parece que es lo más preciso, hay ciertas clases de intervenciones, muchas de ellas, que lo que hacen es aumentar la cantidad de sufrimiento y de muerte prematura que hay en la naturaleza, y hay otras que tienden más a reducirlas. Y ya digo que es más fácil encontrarlas del primer tipo que del segundo, pero bueno, también las hay del segundo, ¿no? Entonces, es cierto que hay ciertas intervenciones de carácter ecologista que pueden tener efectos interesantes en este sentido. Por ejemplo, si intentamos conservar a los elefantes, digo conservar entre comillas, ¿no? Yo no hablaría de conservar, intentaría hablar más bien de ayudar a los animales, ¿no? Tampoco hablamos de conservar, ¿no?, a los etíopes o a los coruñeses o a los rusos, ¿no? Pues si hablamos de conservar a los elefantes y
esto se hace con éxito, lo que estaremos impidiendo es que una determinada cadena trófica se prolongue más de lo que es, ¿no? Entonces los elefantes son unos animales enormes que comen un montón de biomasa. Si no la comieran ellos, la comerían animales muy pequeñitos, que serían a su vez comidos por otros animales un poco mayores, que serían comidos por otros animales un poco mayores. Todos estos animales tendrían un montón de hijas e hijos. Estas hijas e hijos, como comenté antes, la gran mayoría moriría poco después de nacer, de manera que les causaría mucho sufrimiento. Serían privados de su vida, ya digo, de manera muy prematura, y habría una cantidad mucho mayor de desvalor, ¿no? Independientemente de esto, hay toda otra serie de intervenciones que ya se llevan adelante y que de algún modo nos sirven de ejemplo para ver que efectivamente es posible intervenir para ayudar a los animales. Algunas son muy puntuales, por ejemplo, rescates concretos de animales que si no morirían en el estado, en la naturaleza, por verse en situaciones, por ejemplo, en las que están atrapados, animales huérfanos, animales enfermos, animales heridos, ¿no?, que son recogidos a veces pues en hospitales para animales salvajes o orfanatos para animales salvajes. Luego también hay intervenciones a mayor escala que tienen ciertos intereses detrás. Por ejemplo, en ciertos parques naturales o parques nacionales hay un interés por conservar a ciertos animales allí, porque son un poco animales estrella del sitio y no se quiere que desaparezcan porque, pues puede ser porque parte del turismo que va a esas zonas va porque quieren ver a esos animales, o porque simplemente el hecho de que haya esos animales ahí pues le da un atractivo extra, ¿no? Y entonces en casos en los que hay sequías o hay inviernos demasiado duros, hay carencia de alimentos, pues se proporciona alimento, se proporciona agua, o a veces cuando hay condiciones climáticas especialmente hostiles, pues se les proporciona también refugio. Esto muestra que se podría hacer esto también a mayor escala en otros ámbitos. Y un ejemplo, digamos, más interesante y más importante sería el de la vacunación de animales salvajes. Esto ya se lleva haciendo desde hace décadas, con respecto a toda una serie de enfermedades. La principal, quizás la más conocida, puede ser la de la rabia, pero también tuberculosis, también toda una serie de fiebres, por ejemplo fiebre porcina. Ahora se está investigando en el caso del ébola. Entonces se puede vacunar a los animales de muy diferentes formas. A veces se hace, por ejemplo, tirando con helicópteros pues una especie de cebos, una especie de galletas que tienen un sabor que es agradable a los animales y que por eso lo quieren comer, y que tiene la vacuna dentro, ¿no? Independientemente de todo esto, en cualquier caso, todos estos ejemplos que nos muestran que podríamos ayudar más a los animales que viven en la naturaleza de lo que lo hacemos, hay otra cuestión aquí, que es que en el futuro nuestra capacidad de intervenir va a ser mucho mayor. Según vayamos conociendo más sobre este tema, según vayamos aumentando no ya nuestra capacidad tecnológica, sino nuestro conocimiento concreto sobre cuál es la situación de los animales en distintos ecosistemas. Pero el asunto es que, aunque tengamos este conocimiento y aunque tengamos esta posibilidad, si no tenemos una voluntad de hacerlo, nunca lo vamos a hacer. Por eso es importante comenzar a difundir la idea de que la naturaleza no es un paraíso para los animales, de que si estuviéramos en su lugar nos gustaría que nos ayudaran, y de que solo un prejuicio especista lleva a que no aceptemos que, igual que en nuestro caso nos gustaría que nos ayudasen de estar en su sitio, pues también los animales pues, pueden ser ampliamente beneficiados por nuestra intervención, y esto nos debería dar razones para hacerlo. Bien, pues última pregunta, también una pregunta del público, una tal un tal Az Ryan pregunta acerca de, en caso de desarrollarse una inteligencia artificial con conciencia y consciencia, por primitiva que ésta sea, ¿habría que tenerla en consideración moral? Aquí está poniendo el caso de una inteligencia artificial que no tendría, al no tener sistema nervioso, no tendría capacidad de sentir dolor y placer físico, pero sí lo que él califica como dolor y placer psíquico, que podría entenderse, por ejemplo, como un sentido de honor, un sentido de autoaprecio, etcétera, ¿no? ¿Hay moralidad en caso de conciencia pero no sintiencia? En ese caso, digamos, también de experimento mental. Bueno, pues la respuesta corta sería, obviamente, claro que sí, ¿cómo no? Entonces podemos dar una respuesta un poco más larga, ¿no? Pero la respuesta corta creo que ya lo dice todo. Digamos que, vamos a ver, si como hemos visto, las teorías del valor más aceptadas a día de hoy, o las teorías de lo que es valioso para los individuos más aceptadas a día de hoy, ¿no? Esto es lo que se llama teorías del bienestar a veces, aunque bueno, el término bienestar en filosofía no es lo mismo que bienestar en otros ámbitos. El término bienestar se interpreta como lo que es bueno para entidades
como nosotros, como nosotras, entidades que podemos recibir daños o beneficios por lo que nos pase. Bueno, pues el hecho es que con respecto a cualquiera de las tres concepciones que a día de hoy prevalecen, ¿no? El experiencialismo, el preferencialismo y las concepciones de la lista objetiva, no hay nada que implique que únicamente una entidad compuesta de carbono o una entidad que realice toda una serie de funciones vitales deba ser la única que puede ser receptora de valor. Y por lo tanto, si basamos en estas consideraciones valorativas nuestras razones normativas, lo mismo habría que decir con respecto a su considerabilidad moral. El hecho de que tú tengas una experiencia porque cierta materia organizada de manera biológica funcione de determinada manera, no hace que esa experiencia sea ni mejor ni peor de lo que sucedería si esa experiencia surgiese a partir de que cierta materia estuviese organizada de un cierto modo, pero no a partir de una estructura biológica, sino, pues eso, de cualquier otra manera. Podemos pensar en estructuras artificiales como las que podríamos crear por nuestra parte, o quizás podremos pensar en estructuras de otro tipo que no somos capaces de concebir. En cualquier caso, aquí lo relevante es que la materia organizada, o más bien lo físico organizado de ciertas maneras, puede dar lugar a experiencias, ¿no? Y eso es lo que importa, esas experiencias, ¿no? Y lo positivas o lo negativas que sean. Entonces, deberíamos evitar el especismo, dije antes. También deberíamos evitar el biologicismo y considerar que solo las entidades vivas son moralmente considerables, y también deberíamos evitar el sustratismo, que lo que dice es que solo las entidades materiales o físicas propiamente son moralmente considerables. Quizás aquello que hace que podamos sentir o disfrutar no sea nuestro hardware, no sea nuestra estructura física como tal, sino el software que nuestro hardware permite que funcione en ellas. Entonces, quizás los programas serían propiamente los locus de las experiencias, ¿no? Quizás los algoritmos, ¿no? Como diría Brian Tomasics. Según Brian Tomasics, pues los algoritmos quizás sean las entidades que en último término podrían dar lugar a experiencias. Y en este sentido, pues, aunque parezca muy alucinante, pues serían también moralmente considerables. Esto es interesante porque a mucha gente le parece intuitivo que las plantas pueden sufrir y disfrutar, y luego flipan totalmente ante la idea de que un ordenador, o ya no digamos un programa, un software, pueda ser moralmente considerable, pueda tener experiencias. Y el hecho es que las evidencias que tenemos indican que, bueno, realmente no hay ningún motivo para considerar que entidades que no tienen un sistema nervioso en absoluto, ya no digamos un sistema nervioso organizado de ciertas maneras, puedan ser sintientes. En cambio, sí que tenemos buenas razones para considerar que determinados ordenadores podrían llegar a ser sintientes. Incluso tampoco tenemos una certeza total de que inteligencias artificiales que existen a día de hoy no sean sintientes. Creemos que no son sintientes, pero no tenemos el conocimiento suficiente para saber si son sintientes o no, porque no hemos resuelto todavía el problema difícil de la conciencia y no sabemos realmente qué clase de funcionamiento es el que da lugar a la sintiencia. Así que, en definitiva, para no liarnos más, la respuesta es que sí. Fantástico, pues muchas gracias, Óscar, sobre todo por esta última pregunta y respuesta, mejor dicho, que abre tantas perspectivas tan interesantes, y nada, hasta la próxima. Bueno, pues, chao.